7 y quiero leer con ustedes, hermanos, los versículos 1 hasta el versículo 3. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 3, Revelation chapter 7, verse 1 through 3. Dice la palabra de Dios de esta manera: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que retenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Oremos. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, oh Dios, para darte gracias por tu gran bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque ciertamente, aunque nosotros a veces no lo veamos en el momento, ciertamente tú, Señor, haces todas las cosas para nuestro bien y para tu gloria. Gracias, Señor, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo el rescate, Señor, por nuestras almas. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias por amarnos como nos has amado en Cristo. Y ahora, Señor, que vamos a tu palabra, quiero rogarte en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra en esta mañana para hacer tu voluntad en cada alma que está aquí bajo este techo en este día. Ruego, Señor, que tú me ayudes, te suplico. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, con claridad, Señor, con fidelidad. Y te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo, oh Dios, prospere tu palabra en cada alma. Padre, estas cosas te las rogamos en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana oramos por la iglesia, Señor, Westview Christian Church en Amarillo, Señor. Oramos, oh Dios, que tú bendigas esta iglesia local, que tu gracia sobreabunde en sus vidas. Señor, ruego que tú seas con sus pastores, usándolos, oh Dios, en este día para la gloria de tu nombre y el bien de esa iglesia. Y concédele poder ser, oh Dios, un faro de luz en Amarillo. Oramos por el pastor Jeremy, Señor, de Paramount Baptist Church en Amarillo, Señor. Oramos que tú, oh Dios, bendiga su vida, que tú bendigas su ministerio, que tú bendigas su familia, que tú bendigas, Señor, la iglesia que tú has puesto bajo su cuidado. Y te ruego, Padre, que mientras Él predica tu palabra en esta mañana, que tu Espíritu Santo lo use con poder para la gloria de tu nombre y el bien de la iglesia. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar nuestra consideración del capítulo 7 de Apocalipsis, hermanos. Y este capítulo de Apocalipsis lo comenzamos a ver, a considerar hace 2 semanas atrás. Y creo que debido a que han pasado 2 semanas desde que comenzamos a considerar este capítulo de Apocalipsis, creo que es apropiado, antes de ver lo que vamos a estar viendo hoy, es apropiado, hermanos, que hagamos un pequeño resumen de lo que vimos hace 2 semanas, para que de esta manera no solamente podamos recordar lo aprendido, sino que también podamos poner en contexto lo que vamos a estar viendo hoy. Hace 2 semanas, hermanos, comenzamos a considerar los primeros 8 versículos de este capítulo. Y aprendimos que la razón por la cual tenemos el relato del capítulo 7, hermano, entre el capítulo 6 y el capítulo 8, es porque el capítulo 7 responde a una pregunta o a la pregunta con la cual termina el capítulo 6. ¿Cuál es la pregunta con la cual termina el capítulo 6? El día de la ira de ellos ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse? Y el capítulo 7 provee una respuesta a esta pregunta: ¿quién podrá mantenerse, hermanos, en el día de la ira de Dios? Y el capítulo 7 responde: 144,000 que han sido sellados. ¿Y quiénes son estos 44,000
que fueron sellados. Bueno, considerando este pasaje también aprendimos, hermanos, que los que habían sido sellados, este número de personas, es muy contrario a la opinión popular. No representa a la nación étnica de Israel. Estos 144,000 sellados no son 144,000 personas o hombres literales de la nación de Israel, sino que esto es un número simbólico que representa la totalidad de la iglesia de Cristo, de todos los tiempos y de todos los lugares. Y vimos, hermanos, que una de las razones, hermanos, por la cual llegamos a esa conclusión, entre las razones que vimos, fue por el orden, hermano, en que las tribus están mencionadas en este capítulo, por la ausencia de la tribu de Dan y por otros factores llegamos a esa conclusión. Ahí fue donde lo dejamos hace 2 semanas atrás. Vimos cuál es el papel, el lugar que fue el capítulo 7, por qué es tan importante, y vimos cuál fue la identidad de estos 144,000. Lo cual, hermanos, amados, es de gran ánimo para ti y para mí en Dalhart, Texas, en el 2024. ¿Sabes por qué? Porque cuando Juan vio a esta multitud de personas, ahí en esa multitud de personas estaban incluidos usted y yo, los que estamos en Cristo. Aun cuando usted y yo ni siquiera habíamos nacido, ya tú y yo fuimos incluidos en ese número, estamos incluidos en ese número, como la garantía. Dios nos está dando la garantía de que no solamente seremos preservados de la ira de Dios en aquel día final, sino que también, debido a nuestra unión con Cristo, somos preservados, ¿verdad?, en este mundo, cuando Dios trae juicios temporales a los impíos. Amén, hermanos. Ahora, en esta mañana, al continuar considerando este capítulo, vamos a estar mirando y vamos a estar considerando las características de estos 144,000 sellados. Si quiero considerar el capítulo 7, hermanos, bajo el título los 144,000 sellados, sus características. ¿Cuáles son las características que distinguen a este número representativo de personas que señalan, apuntan a la totalidad de la iglesia de Cristo? Hermanos, si esta es la razón por la cual en esta mañana usted debe de prestar cuidadosa atención a lo que vamos a estar considerando. Porque si usted está en Cristo, y porque este número representa la iglesia de Cristo de todos los tiempos, de todos los lugares, si usted está en Cristo, estas características deben estar en tu vida. Y no solamente que deben estar en tu vida, sino que estas características que vamos a ver en esta mañana deben de hacerse más y más evidentes en tu vida, en la medida en que nosotros peregrinamos en este mundo. Pero también, si usted está aquí en esta mañana y usted no es cristiano, usted también debe prestar atención a lo que vamos a estar considerando, porque evidentemente estas características que vamos a estar considerando distinguen a aquellos que están en Cristo, y si usted no las tiene porque no está en Cristo, esa señal es evidencia de que usted necesita un Salvador, usted necesita venir a Cristo en esta mañana. Teniendo esto en mente, hermano, quiero que consideremos, hermano, algunas verdades, algunas características de estos 144,000. Hoy, hermano, al considerarlo, al acercarnos a este pasaje, debemos de, hermano, de hacerlo con sobriedad, debemos hacerlo con un espíritu de autoexaminación y debemos hacerlo con humildad para someter nuestras vidas, hermanos, a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características de estos 144,000? ¿Cuáles son las características que distinguen a la iglesia de Cristo de cualquier otro grupo de personas bajo el sol? Bueno, la primera característica es esta. Ellos se caracterizan por ser siervos de Dios.
Ellos son siervos de Dios. Hermanos, y esto se hace evidente en los primeros 3 versículos que acabamos de leer. Quiero llamar la atención de ustedes nuevamente al versículo 3. Dice, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente. ¿De quién? A los siervos de nuestro Dios. Es interesante, hermanos, que la primera característica que nosotros encontramos en el capítulo 7 que distingue a este grupo de personas es que ellos son llamados por Dios, son caracterizados por Dios como siervos de Dios. Hermanos, la palabra siervo que utiliza el texto aquí, hermanos, viene de un término griego que significa literalmente esclavos. Y sé que la palabra esclavo tiene connotaciones serias para la cultura en la que nosotros vivimos, pero literalmente lo que está diciendo el texto, hermano, es que no hagan daño hasta que sean sellados los esclavos de Dios. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros consideramos este texto y consideramos la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta de que no solamente aquí en este pasaje, sino a través de toda la Biblia, este es un término que Dios usa con frecuencia para describir a los cristianos. Los cristianos somos hijos de Dios, pero también los cristianos somos siervos de Dios. Y como decíamos hace un momento, esta palabra significa literalmente esclavo, y esta es la paradoja de la vida cristiana. Porque Cristo nos ha hecho libres del dominio del pecado para que podamos ser sus esclavos, para que podamos ser sus siervos. Todo verdadero creyente es por naturaleza un siervo de Dios. Y esta expresión, hermano, esta característica denota que la iglesia, cuando dice que los 144,000 son siervos de Dios, esta declaración denota que la iglesia está compuesta por personas cuyas vidas están dedicadas al servicio activo de Dios. Te lo voy a repetir. Cuando dice que los 144,000 son siervos de Dios, lo que está dando a entender, lo que está comunicando, es que la iglesia está compuesta por personas cuyas vidas están dedicadas al servicio activo de Dios. Hermanos, y eso es lo que significa ser siervo de Dios. La iglesia no es una comunidad de consumistas. The church is not a community of consumers. The church is a community of people that have been dedicating their life to the serving of God, to serve the Lord. They have been made free by the Lord to be their servants. Hermanos, y la razón por la cual esto es tan importante es porque cuando nosotros escuchamos la palabra siervo, que significa literalmente esclavo, esa palabra esclavo para nosotros hoy tiene una connotación, ¿qué cosa? Diferente, una connotación negativa. Pero un esclavo en el tiempo de Cristo, hermano, en el tiempo de los apóstoles, los esclavos, habían esclavos que, a diferencia del tiempo de los tiempos contemporáneos, muchas personas se sometían a ser esclavos para pagar deudas, se sometían a ser esclavos de otra persona por un tiempo determinado para poder sostener a su familia. Eran personas que eran pagadas para servir. Pero un esclavo como tal, en el sentido más pleno de la palabra, es una persona que está lista para llevar a cabo los deseos de su amo. De la misma manera, la vida de cada creyente debe estar marcada por una actitud del corazón que lo impulsa a hacer la voluntad del Señor a través de actos concretos de servicio.
Amén, hermanos. Yo quiero que usted piense por un momento en esto. Cada creyente, de la misma manera que los esclavos están activamente involucrados, están alerta, listos para llevar a cabo los deseos de su Señor, de esa misma manera los creyentes debemos estar marcados por una actitud de nuestro corazón, de estar siempre listos, de estar siempre alerta para llevar a cabo la voluntad de Dios a través de actos concretos de servicio. Hermano, esta verdad es una verdad revolucionaria para todos nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros vivimos en una etapa, en un tiempo en que el título siervo de Dios se ha glorificado. ¿En qué sentido digo esto? Es común en el mundo evangélico de hoy, es común escuchar a las personas cuando referirse, por ejemplo, a los pastores como ¿quién? Ellos son los siervos de Dios. Y hay dos peligros, hermano, hay dos extremos en que la iglesia evangélica ha caído. Uno es que dicen, cuando dicen, ellos son los siervos de Dios, están usando una verdad, pero la están distorsionando en el sentido de que cuando lo dicen, hermano, están implicando, ellos son los que están encargados de ¿qué? De llevar a cabo la obra de Dios, porque ellos son, ¿qué cosa? Los siervos de Dios. Pero digo que lo han glorificado porque, hermano, muchas veces usted también escucha cristianos decir, oye, hermano, la Biblia dice, no toquéis a mis siervos, no toquéis a los ungidos, son los pastores, no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque ellos son los siervos de Dios. Sin embargo, aunque ciertamente los pastores son los siervos de Dios, la verdad es que la iglesia está compuesta, todos los creyentes somos, por naturaleza, siervos de Dios. Y nuestras vidas deben estar marcadas por esa actitud de nuestro corazón de siempre estar listos para servir. Hermanos, esto lo vemos, hermanos, a través de toda la Escritura. Yo voy a mencionar algunos versículos, no los vamos a leer por cuestión del tiempo, pero yo quiero que tú mires cómo la Biblia identifica tanto a los pastores como a la iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 20, dice la Biblia, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a cometer actos inmorales y toman cosas sacrificadas a los ídolos. Escribiéndole a esta iglesia, el Señor, ya vimos este pasaje, los confronta con la tolerancia de ellos, que están tolerando a esta mujer Jezabel, que seducía a quién? A mis siervos. ¿Y quiénes eran los siervos? Los miembros de esa iglesia. En Romanos capítulo 1, verso 1, Pablo dice de sí mismo, Pablo, siervo de Jesucristo. Judas capítulo 1, verso 1, también dice Judas, hablando de él mismo, se identifica como siervo de Jesucristo. Y Santiago, capítulo 1, verso 1, también, hermano, Santiago se identifica a él mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y así sucesivamente pudiéramos mencionar muchas más instancias en la Escritura en que los verdaderos creyentes son identificados, hermanos, con este título, siervos de Dios. Y he aquí, mi amada iglesia, un gran contraste entre pecadores y santos. Los pecadores pecan. Yo quiero que usted abra bien sus oídos y entienda esto que voy a decir en esta mañana. Los pecadores pecan, ¿por qué? Porque son pecadores. Esa es su naturaleza. Ellos no son pecadores porque pecan, ellos pecan porque son pecadores. Es eso lo que son. Los santos, los creyentes, servimos a Dios porque somos por naturaleza siervos de Dios. Porque hemos sido libres, hechos libres del pecado, del poder del pecado, del dominio de Satanás, para que podamos dedicar nuestras vidas con libertad al servicio del único y verdadero Dios, nuestro Redentor. Es por eso que los cristianos deben servir, es por eso que nuestras vidas deben estar caracterizadas por este deseo, esta intencionalidad de poner nuestras vidas al servicio de Dios y al servicio de su pueblo. Ahora bien, hermanos, quiero
quiero que notes la motivación del servicio del cristiano. Quiero que notes cuál es la motivación que mueve al creyente a servir. Mira conmigo los versículos. Vamos a saltar a los versículos 9 al 10. I want you to see this morning the motivation for the Christian service. We have been learning this morning that every Christian, one of the characteristics of a true Christian, one of the characteristics of the church, of the believer, as a believer, we are servants of God by nature. We have been made free through Jesus Christ, so we can dedicate our life to serving God. So what is the motivation of our heart to dedicate our life to Him? Look back verse 9 and verse 10. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Una vez más voy a leer verso 10. One more time I will read verse 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, aquí Juan ve esta gran multitud que había sido vestida de ropa blanca. ¿Qué significa eso? Que ellos habían sido justificados. Y dice, cuando habla de que tenía palmas en las manos, esa expresión de palmas en las manos hace referencia a la victoria que tenemos en Cristo. En Cristo tenemos victoria sobre el pecado y en Cristo tenemos victoria sobre el mundo y sobre Satanás. Sobre estas personas ya habían sido salvas, habían sido justificadas y están delante de Dios, en pie delante del trono de Dios. Y dice el texto que clamaban a gran voz. ¿Qué clamaban? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, la motivación para servir a Dios, la motivación de los siervos de Dios para servir a Dios, a Cristo, no es, como lo hemos dicho muchas veces. Yo sé que usted lo ha escuchado infinidades de veces, pero te lo voy a repetir de nuevo porque es muy importante. Nuestra motivación como creyente, la motivación de los siervos de Dios para servir, no es alcanzar la salvación. No es garantizar nuestra salvación. Nuestra motivación no es que voy a servir a este Dios para ver si de alguna manera en aquel día final mi servicio es considerado, es tenido en cuenta y Dios me dé acceso a su reino eterno. No, 1000 veces no. Esa no es nuestra motivación para servir. Nuestra motivación para servir, la motivación de un siervo de Dios, de un creyente para dedicar su vida a Dios, es que por medio de Cristo Dios lo ha salvado. La salvación es nuestra motivación para dedicar nuestra vida, hermano, al servicio de Dios. Como alguien decía, una vida dedicada al servicio de Dios fluye orgánicamente del haber experimentado la gracia salvífica de Dios. Hermanos, toda persona que es salva de una manera orgánica, va a dedicar su vida a servir a Dios. Va a dedicar su vida para que Dios sea glorificado en él en todas las cosas. Es imposible haber sido salvo. Es imposible, hermanos, experimentar la gracia salvífica de Dios. Es imposible experimentar el favor inmerecido de Dios. Haber recibido el perdón de pecados. Es imposible haber recibido una herencia eterna y no dedicar tu vida en la tierra a servir a este eterno Dios, a este buen Dios que te ha salvado. Hermanos, es por eso que decimos que los creyentes por naturaleza son siervos.
Son hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de este Dios. Our motivation to serve God is not to achieve salvation. It's not to guarantee my salvation. Our motivation to serve this God, our motivation to live for the glory of this God is that God has saved my life through Jesus Christ. Is that my sin has been forgiven. Is that I've been adopted as a son of God. That is the motivation. That is why we say that it's impossible to experience the salvific grace of the Lord and not live for His glory. Hermanos, quiero que notes acerca del servicio cristiano, no solamente su motivación, pero quiero también que consideres la perseverancia de estos hombres sirviendo al Señor. Mira conmigo, vamos a saltar al versículo 13 y 14. Dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Verso 15 al 17, vamos a leer hasta el 17, dice, por eso están delante del trono de Dios. ¿Y qué? Y le sirven día y noche en su templo, y al que está sentado en el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Yo quiero que tú mires por un momento este versículo. Dice en el verso 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven como día y noche. Ahora, yo quiero que tú notes que la razón por la cual ellos están delante de Dios, Juan está viendo aquí a la iglesia triunfante, la iglesia que está en gloria. Él está viendo aquí a todos los redimidos después de la venida de Cristo, delante del trono de Dios. Y la razón por la cual estos hombres y estas mujeres sirven a Dios en su templo de día y de noche es porque eso es exactamente lo que ellos hacían de este lado de la eternidad. Nosotros, hermanos, cuando estemos con Cristo y regresemos a la tierra, hermanos, nosotros vamos a servirle a Él constantemente, y esa no va a ser una experiencia nueva para los creyentes en la eternidad, sino que, hermano, va a ser algo orgánico, porque eso es lo que nosotros hacemos de este lado de la eternidad. ¿Sí lo puede ver, hermano? Nosotros servimos a Dios, y los creyentes, hermano, quiero que notes que ellos eran siervos de Dios aún cuando estaban pasando ¿por dónde? Por la gran tribulación. El servicio cristiano es perseverante. Hermanos, cuando yo leí este texto, este texto es bien, nos convence de nuestro pecado y de nuestra debilidad, porque como hablábamos en la escuela dominical en la mañana, nosotros estamos llenos de excusas. Tenemos problemas para servir, nunca tenemos tiempo para servir. Hermano, el verdadero creyente siempre va a buscar una oportunidad para servir a Dios, porque ha experimentado la gracia de Dios en su vida. En tiempos buenos los creyentes sirven a Dios, pero en el día de la aflicción, en el día de la calamidad, en el día de la tribulación, los siervos de Dios van a servir a Dios, porque esa es su naturaleza. No pueden dejar de servir a Dios, porque ellos son siervos de Dios. No viven para ellos, ellos viven para Dios. Y por eso dice que cuando Juan los ve, dice, y les servían en su templo día y noche. Porque eso es lo que somos. Hermanos, piensa conmigo por un momento en esto. De la misma manera
que los pecadores no pueden dejar de pecar porque son pecadores, son esclavos del pecado. De esa misma manera los creyentes no podemos dejar de servir a Dios porque hemos sido hechos siervos de Dios. Cristo te compró, Cristo te hizo libre para que tú le sirvieras a Él. Cristo, hermano, el pastor José Lo Mercado, hablando de este pasaje, decía: cuando Cristo te salvó, Él no te salvó para librarte de algo, Él te salvó para que tú vivieras para algo, para que tú vivieras para alguien, para Dios. Hermanos, y Él también nos confronta a nosotros con nuestras excusas y con nuestra resistencia a servir a Dios. Hermanos amados, a la luz de lo que hemos aprendido, a la luz de lo que vemos en este texto, nosotros podemos decir algo. Y yo creo que tú prestes atención por un momento. La falta de servicio cristiano no significa que los cristianos han dejado de servir. La falta de servicio cristiano, hermanos, simplemente significa que ese cristiano o esa cristiana ha elegido voluntariamente servir a una imitación de Dios en lugar del Dios vivo y verdadero. Yo creo que tú pienses en eso por un momento. Cuando un creyente deja de servir a Dios y no tiene tiempo para servir a Dios, no significa que ese creyente ha dejado de servir. When a Christian, when a believer neglect serving the Lord, that doesn't mean that Christian is not serving anymore. But that means is that Christian has elected to serve an imitation of God instead of the living God. That's what that means. Because we all are servants. Some are servants of sin and Satan, and others are servants of the living God. So if you Christian people, Christian brother, if you have stopped serving the Lord, that doesn't mean that you are not serving. You are serving another God. And you need to repent this morning. You need to repent. Si tú, cristiano que estás aquí en esta mañana, si tu vida no está caracterizada por un servicio activo a Dios, no es que tú has dejado de servir porque estás muy ocupado. Simplemente significa que tú deliberadamente has escogido servir a una imitación de Dios antes que al Dios vivo y verdadero. Has elegido servir al Dios de tu gloria, a tu propia gloria. Has decidido servir a tus propios intereses y no tienes tiempo para servir a Dios. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿a quién tú estás sirviendo? I want to ask you this morning, to whom are you serving? ¿A quién? Quiero preguntarte, hermano, y quiero que medites en esta pregunta. En esta semana que terminó, ¿a quién tú serviste? This past week, to whom you serve? You were intentional in looking for a brother, a sister, a family that you can serve, that you can show the love of God, serving them. To whom you serve this past week? ¿A quién serviste esta semana pasada? Si no servimos a nadie, solamente servimos nuestro propio interés, mi amada iglesia, primera iglesia bautista de Dallas, tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas arrepentirte. Tú y yo necesitamos venir a Cristo en esta mañana y pedir perdón, porque no estamos viviendo a la altura del Evangelio, no estamos viviendo a la altura de lo que somos, siervos de Dios. En segundo lugar, hermano, la iglesia representada en estos 144,000 se caracterizan porque ellos reflejan el poder y la eficacia del Evangelio. Ellos reflejan el poder y la eficacia del Evangelio. Fíjate, hermano, que en los versos, vamos a leer nuevamente verso 9. Let's read verse 9 again. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,
de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y a todos los ángeles que están al pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron diciendo a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, hermanos, ¿qué es lo que Juan ve aquí? Una vez más, este versículo, como dijimos hace 2 semanas, expande luz sobre la identidad de los 144,000, de una gran multitud que nadie puede contar. Y dice el texto, hermano, quiero que veas que el texto dice que ellos cantaban a gran voz. ¿Qué cantaban? La salvación, o clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios. Hermanos, cuando nosotros leemos ese texto, nosotros debemos preguntarnos: bueno, pastor, ¿cómo la iglesia refleja, o cómo los creyentes nos caracterizamos por reflejar el poder y la eficacia del Evangelio? Hermanos, la iglesia refleja el poder y la eficacia del Evangelio a través de su diversidad. The church reflects the power of the gospel through her diversity. Mira cómo este texto, hermano, describe a la iglesia. Dice que él vio a una gran multitud de todas ¿qué? Naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del Cordero, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas. Y todos ellos decían: ¿qué cosa? La salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Amados hermanos, esta expresión, el hecho de que la iglesia, o que este grupo de personas era un grupo diverso, resalta, hermano, el hecho de que el Evangelio es poderoso para salvar a personas de toda tribu, lengua y nación. Aquí este grupo de personas, hermano, este grupo de personas vienen de diferentes países, hablan diferentes idiomas, hablan, hermano, tienen diferentes culturas, vienen de diferentes trasfondos culturales, y todos, hermanos, todos han sido, lo que tienen en común es que todos han sido salvos por el Cordero. Vamos, hermanos, si esta verdad trae confianza e impulsa a la iglesia a predicar el Evangelio. Porque no hay corazón, no hay cultura que sea tan dura que el poder del Evangelio no pueda vencer. Vamos, hermanos, cuando nosotros leemos este versículo, dice que Juan vio una gran multitud de todas tribus, lengua y nación. Hermano, esta descripción, este versículo resalta 2 cosas importantes. Resalta, número 1, que resalta la universalidad del pecado en primer lugar. Cuando él ve a gente de toda tribu, lengua y nación, de todo pueblo, está diciendo, hermano, que todas las personas, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su estatus político, de su afiliación política, independientemente de su estatus económico, todos los hombres bajo el sol necesitan un Salvador. When you read verse 9, we learn that every man, we learn about the universality of sin. Every man under the sun needs a Savior. Regardless your spiritual background, regardless your nationality, your language, every man under the sun needs a Savior. But that verse also teaches us the power of the gospel to save all men. Because el Señor salvó, hermanos, a gente de toda tribu, lengua y nación. Ahora bien, hermanos, yo quiero que tú pienses conmigo en la implicación de esto para nuestras vidas.
¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? Porque esta verdad, el hecho de que la iglesia refleja el poder del Evangelio a través de su diversidad, esta verdad, hermano, nos saca, nos impulsa a salir de nuestra zona de confort. Hermano, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? Nosotros, los miembros de nuestra iglesia, debemos de esforzarnos en Cristo para alcanzar con el Evangelio a gente de toda tribu, lengua y nación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hermano, una de las maneras en que nosotros como iglesia reflejamos el poder del Evangelio a través de la diversidad es al nivel más elemental, predicando el Evangelio en Dalhart a toda persona. Nosotros, como hemos dicho muchas veces, la iglesia de Cristo nunca, hermano, aunque nuestro lenguaje predominante es el español, en nuestro caso, la iglesia de Cristo nunca debe de identificarse a sí misma como una iglesia mexicana o una iglesia hispana. Es un error llamarse, por ejemplo, primera iglesia hispana de Dalhart. No, porque la iglesia es multiétnica. La iglesia debe reflejar la diversidad del lugar donde vive. Los miembros de una iglesia en particular deben de predicar el Evangelio a los que hablan inglés, a los que hablan español. La iglesia, nuestra iglesia, debe ser intencional en buscar oportunidades para predicarle a los que hablan quiché, a los que hablan cualquier otro dialecto o lenguaje. Porque nosotros debemos de representar, hermano, la diversidad de nuestra comunidad, porque de esa manera representamos y reflejamos al mundo el poder del Evangelio. Y usted dirá, hermano, yo no sé hablar quiché, o yo no sé hablar inglés. No puedo, hermano, ore para que Dios le dé la habilidad a ustedes de poder aprender, o que Dios salve personas que hablen ese idioma o ese dialecto para que ellos puedan, a través de nosotros, predicar el Evangelio. Nuestra iglesia debe ser una iglesia diversa, porque nuestro pueblo es un pueblo diverso y nosotros debemos reflejar el poder del Evangelio a través de nuestra diversidad. Pero también lo podemos hacer, hermano, ayudando económicamente a pastores y misioneros en otras partes del mundo. Nuestra iglesia no debe decir, porque ya tenemos 3 o 4 misioneros que estamos ayudando, vamos a parar porque somos una iglesia pequeña. No, la iglesia debemos de dar generosamente para que podamos sostener y ayudar a otros misioneros, a otros pastores en otras partes del mundo, para que gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación conozca al Salvador. Es por eso que cada tercer domingo del mes, como hoy, es domingo de misiones, porque el 10% de nuestras ofrendas van destinadas a misiones. Pero también, hermanos, la manera en que nosotros como iglesia, la manera en que la primera iglesia bautista fue responder a esta verdad y reflejar el poder del Evangelio a través de la diversidad, ¿sabe cómo es? Orando intensamente para que Dios use a nuestros hijos y los envíe a otras partes del mundo a predicar el Evangelio. Hermanos, y esta es la parte difícil, porque nosotros como padres, cuando pensamos en nuestros hijos, ¿qué queremos? Que nuestros hijos hagan médicos, que nuestros hijos hagan deportistas, que vivan en San Antonio, que vivan en Lobo, que vivan en Amarillo, que estén cerca de mí. Hermano, como creyentes, porque nosotros somos siervos de Dios y porque la iglesia refleja el poder del Evangelio a través de la diversidad, cada padre cristiano debe de orar intensamente: Señor, salva a mi hijo y envíalo donde tú quieras, a otras partes del mundo, para que ellos puedan predicar el Evangelio a gente de toda tribu, lengua y nación. Esa es la manera en que los cristianos debemos orar por nuestros hijos. Hermano, y quiero hacer un paréntesis en esto. Usted se ha dado cuenta que cuando yo oro por mi hijo o por mis hijos, le digo: Señor, concédele una buena carrera, concédele ir a una buena escuela, que se haga médico, que se haga ingeniero, que se haga profesional, que viva cerca de mí, que viva aquí mismo en los Estados Unidos. Hermano, ¿cuál es la motivación detrás de eso? ¿Sabes cuál es mi motivación? Y ojo, yo no estoy diciendo que es malo que tú hagas todo lo posible porque tu hijo estudie. Todo creyente, de la misma manera que todo creyente debe ser trabajador, todo creyente, joven creyente debe estudiar,
debe de capacitarse, debe hacerse ingeniero profesional para que use su conocimiento para la gloria de Dios. Ahora, cuando yo oro y yo digo, yo quiero que mi hijo se quede aquí en Estados Unidos, que esté cerca de mí. Hermano, ¿saben lo que está detrás de eso? Un amor profundo a ti mismo. Porque tú estás pensando en tu gusto, en lo que tú quieres. Tú lo quieres tener cerca para que en Navidad y en Acción de Gracias puedan reunirse todos y comerse el pavo juntos todos. Porque eso es lo que tú quieres. Tú te amas más a ti de lo que tú amas a otras personas. Tú te amas más a ti de lo que tú amas a la gloria de Dios. Por eso cada creyente debe orar, Señor, usa a mis hijos, ya sea aquí en Dalham o donde tú quieras, pero úsalo para que gente de toda tribu, lengua y nación puedan conocerte a ti y adorar tu nombre. Amén, hermanos. Hermanos, pero la iglesia también refleja el poder del Evangelio cuando la iglesia, hermano, a través de la unidad de la iglesia, porque la iglesia es una iglesia diversa, pero también es una iglesia unida. The church reflects the power and efficacy of the gospel, not only through diversity, but also through the unity. We are a diverse group of people, but we are a family in Christ. We are one body, one family in Christ Jesus. Y lo vemos, hermano, en el hecho de que todas estas personas, nosotros somos una iglesia diversa, debemos ser diversos y también permanecer unidos, porque a través, hermano, lo que vemos en este grupo de personas es que, aunque venían de diferentes backgrounds, de diferentes trasfondos, ¿qué tenían en común esta gente, hermano? ¿Qué tenían en común este grupo de personas? ¿Qué los unía a ellos? Mira el versículo 9 nuevamente. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué tenían en común ellos? Que todos habían sido vestidos con ropas blancas. Todos habían sido salvados por el mismo Salvador, a través del mismo Espíritu. Y todos cantaban, todos clamaban, la salvación pertenece a Dios. La iglesia refleja al mundo el poder del Evangelio, hermano, a nivel individual y a nivel congregacional, a través de nuestra unidad. Hermanos, piensa conmigo por un momento en esto. La unidad de la iglesia es tan importante que la Biblia, a través de toda la Escritura, la Biblia, hermano, enfatiza, habla en más de una ocasión a través de la unidad de la iglesia. De hecho, como hemos aprendido en otros estudios, todas las imágenes visuales que la Biblia usa para representar, ilustrar la naturaleza de la iglesia, todas apuntan a diferentes aspectos de la vida de la iglesia, pero todas tienen en común que todas apuntan a la unidad de la iglesia, la familia de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el edificio de Dios. La iglesia es el rebaño de Dios. Todas estas imágenes visuales, en la misma manera que enfatizan diferentes aspectos de la vida de la iglesia, resaltan la unidad de la iglesia. Cristo mismo, hermano. La unidad de la iglesia es tan importante que Cristo mismo oró por la unidad de la iglesia. Cuando Él oró en Juan 17 por sus discípulos, dice, Él oró de esta manera: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, y este es un aspecto de la vida de la iglesia que hoy no es muy enfatizado. Déjame decirte, hermano, la unidad de la iglesia no es el evangelio en sí mismo. Yo quiero aclarar esto.
La unidad de la iglesia no es el evangelio en sí mismo. La unidad de la iglesia es una evidencia del poder del evangelio. The unity of the church is not the gospel in itself. The unity of the church is a means through the power of the gospel is made visible to all people. That is why every true believer is intentional to keep the unity of the local church. Es por eso que cada creyente debe ser intencional, hermano, en buscar la unidad de la iglesia, en mantener la unidad de la iglesia. Todo verdadero creyente debe procurar, hermano, en preservar la unidad de la iglesia, porque entiende que la unidad de la iglesia refleja al mundo el poder del evangelio. Hermano, ¿sabes qué es lo que es fácil? Es muy fácil decir, nuestra iglesia no es unida. Es fácil decir, nuestra iglesia no es una familia. Es fácil señalar la falta de amor entre nosotros. ¿Sabes lo que es difícil? Preservar la unidad de la iglesia. Es buscar mantenernos unidos. Cuando tú ves o tú detectas falta de amor o falta de unidad en la iglesia, no es para que tú la señales. Es para que tú seas intencional en cerrar ese gap y buscar que tu iglesia sea una iglesia unida. Es fácil, hermano, cuando tenemos diferencias entre nosotros, es fácil decir, ya no quiero estar más con ustedes, o ya no quiero estar más con este grupo de iglesia, con este grupo de personas, me voy. Eso es fácil. Todos lo hacen, hermano. Si usted lleva 20 años con Progressive, esta compañía de seguro de carro, y te suben la póliza, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Me busco otra compañía de seguro. Cuando tú vas a hacer un trabajo en tu casa, tú buscas diferentes estimados y tú te quedas con quién? Con el más barato y con el que mejor te pase la cosa. Y si eso no te conviene, ¿qué haces? Buscas a otro que te haga el trabajo. Eso es lo que hace el mundo. Pero la iglesia, cuando tenemos dificultades y adversidad de nosotros, nos amamos, nos perdonamos y preservamos la unidad, porque entiendo que la unidad de la iglesia, hermano, refleja al mundo el poder del evangelio, y eso es más importante que mi desconfort temporal. Si Cristo, lo que me une a este grupo de personas es que Cristo me perdonó, y si Cristo me perdonó mi pecado, yo puedo perdonar la ofensa de mi hermano para que podamos permanecer juntos y el mundo vea que Cristo es el Señor. Amén. Y esto lo vemos implícito en este pasaje de la Escritura. La iglesia, hermano, se caracteriza por reflejar el poder del evangelio a través de su diversidad y a través de su unidad. Vamos, hermanos, por último, la iglesia se identifica o se caracteriza por ser el pueblo de Dios. Hemos aprendido hasta aquí, hermanos, en esta mañana, que la iglesia de Cristo, hermanos, se caracteriza por ser, ellos son siervos de Dios. Ellos reflejan el poder del evangelio. Y por último, hermano, quiero que consideres conmigo que estos 144,000 que representan la iglesia de Cristo se caracterizan por ser el pueblo de Dios. Yo quiero que tú vayas conmigo. Vamos a saltar por un momento al capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer versos del 1 al 5. Y con este texto termino en esta mañana. Apocalipsis capítulo 14, versos del 1 al 5. Let's read Revelation chapter 14, verse 1 through 5. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre inscrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas,
y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño y están sin manchas. Hermanos, cuando es común para nosotros escuchar la expresión, la iglesia es ¿qué cosa? El pueblo de Dios. Pero usted se ha preguntado alguna vez, ¿qué significa ser el pueblo de Dios? Bueno, ¿quiénes son el pueblo de Dios? ¿Qué nos caracteriza, hermanos? Estos 144,000 son el pueblo de Dios, se caracterizan por ser el pueblo de Dios en primer lugar, porque ellos adoran al único y verdadero Dios. Mira lo que dice, hermano, en el verso 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de toda la tierra. Esta gente, hermano, ellos adoraban ¿a quién? A Dios. Pero ellos también son el pueblo de Dios, no solamente porque adoraban al único Dios verdadero, sino que ellos también son el pueblo de Dios, hermano, porque ellos se identificaban como pueblo de Dios a través de su compromiso con Cristo. Dice el texto, hermano, que estos hombres, o estos 144,000, seguían al Cordero donde quiera que el Cordero iba. Estas eran gente que estaban comprometidos con Cristo. Hermanos, hoy en día usted escucha esta expresión. Hay veces cuando usted ve un cristiano consagrado o una persona que está bien involucrada con la iglesia, todos decimos, este es un cristiano que está ¿cómo? Comprometido. Hermano, no existe tal cosa como un cristiano comprometido. Si tú eres cristiano, por naturaleza, tú vas a estar comprometido con Cristo. No existen 2 tipos de cristianos, uno no comprometido y otros comprometidos. No. Solamente existen hombres y mujeres que están comprometidos con Cristo y siguen a Cristo donde quiera que van. Hermano, seguir a Cristo te va a poner a veces en una posición desagradable, desafortunada. Seguir a Cristo implica morir a ti mismo y priorizarlo a Él sobre todas las cosas. Hermano, en la manera más práctica, como siempre lo hemos dicho, ¿tú sabes lo que implica seguir al Cordero donde quiera que va? Que los cristianos, porque estamos comprometidos con Él, aun cuando un cristiano se va de vacaciones, por ejemplo, un verdadero cristiano cuando se va de vacaciones, no se va de vacaciones de la iglesia. El cristiano que se va de vacaciones busca una iglesia local donde va a estar reunido, donde está de vacaciones, y el día del Señor, el domingo, ese cristiano se va a reunir con esa iglesia local para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque está comprometido con Cristo. ¿Se lo puede ver, hermanos? Hermanos, ellos son el pueblo de Dios porque se identifican con Dios a través de su canto, adoran al único y verdadero Dios. Ellos están comprometidos con Cristo, pero también, hermanos, ellos son el pueblo de Dios porque reflejan en sus vidas el carácter de Dios. Y esto lo vemos en el hecho que dice, y quiero con esto terminar, dice el texto, hermano, que estos hombres, mira el versículo, hermano, dice el texto, hermano, que ellos no se han contaminado ¿con qué? Con mujeres. ¿Qué significa esto, hermano? Esto no significa que todos estos hombres nunca se habían casado. Esto es lo que significa, hermano, cuando dice que son vírgenes, que no se han contaminado con mujeres, no está hablando de que no se han casado porque el matrimonio en sí mismo no es algo malo. Cuando habla de que son vírgenes, que no se han contaminado, hermano, está hablando de que ellos no han adorado, no se han contaminado con la adoración a otros dioses. Y esto lo vemos, lo sabemos, porque a través de la Biblia, hermano, nosotros vemos que la vida cristiana, hermano, la relación del pueblo de Israel con Dios, muchas veces es considerada o es ilustrada con esta relación de una mujer que ha sido como infiel. ¿Cuántos de ustedes han leído el profeta Oseas?
Todo lo que ha leído el profeta Oseas, léase el profeta Oseas para que usted vea cómo Dios ilustra esta infidelidad. El pueblo de Dios había sido infiel y Dios lo llama. Dios le dice, ustedes se han prostituido. Ustedes son una ramera, porque habían abandonado al Dios verdadero. Sin embargo, este grupo de personas son el pueblo de Dios porque con sus vidas ellos son fieles a Dios y reflejan el carácter de Dios. Hermanos, en esta mañana yo quiero terminar diciendo que si tú estás aquí en esta mañana y tú eres cristiano, estas verdades deben de abundar en tu vida. Estas características deben abundar en tu vida. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres cristiano, en aquel día final solamente permanecerán y podrán estar en pie aquellos que han sido lavados de sus pecados y han sido justificados. Y es por eso que en esta mañana, en el nombre de Cristo, yo llamo a todos los pecadores que están aquí con nosotros, que te arrepientas de tu pecado. Cristo murió por tu pecado. La salvación pertenece a Dios. Tú no te puedes salvar, solamente Dios te puede salvar. Ven a Cristo hoy, yo te invito hoy, ven a Cristo. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y el Señor cambia mi vida. Porque un día tú tienes que presentarte delante de Dios y para ese día tú tienes que estar preparado. Vamos a orar en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Si tú eres cristiano, porque el pueblo de Dios se identifica con Dios en su compromiso con Dios. Si tú eres cristiano y tú no has sido bautizado y no eres miembro de la iglesia, quiero animarte a que tú hagas visible, hagas público tu compromiso con Cristo, bautizándote y haciéndote miembro de la iglesia. Si tú eres creyente y te quieres bautizar, habla conmigo después del servicio y podemos hablar con más detalle acerca de esto. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella ha sido clara y eficaz en nuestras vidas. Yo quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo someta nuestras vidas a la verdad que hemos aprendido hoy. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Cristo. Señor, te ruego, Dios mío, que tú uses tu palabra para salvar a los que no te conocen y santificar a tu pueblo. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, del Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.